Y el tema que quiero compartir en base a este texto se titula La paciencia salvadora del Eterno. La paciencia salvadora del Eterno. Vivimos en un tiempo donde la inmediatez gobierna nuestras decisiones. Queremos todo ya, queremos comida rápida, respuestas rápidas, soluciones rápidas, resultados inmediatos, y cuando algo se demora, nos frustramos fácilmente porque estamos adaptándonos a un sistema globalizado, a un sistema de inmediatez, sobre todo lo que vivimos en los últimos años. Esta cultura de inmediatez ha influido incluso en la fe de muchos cristianos. Cuando oramos y no vemos resultado pronto, dudamos. Cuando esperábamos que Dios actuara de una manera, pero el tema, por decirlo así, el Señor toma otro rumbo, nos inquietamos. Cuando miramos el mundo y miramos en el mundo la propia maldad, cuando miramos en el mundo la injusticia, cuando miramos en el mundo la violencia y nos vemos de una u otra manera desesperados al no ver la intervención celestial, nos preguntamos cómo lo hicieron en el primer siglo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué no aparece inmediatamente? En los días de Pedro, la iglesia primitiva atravesaba exactamente esa tensión. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa época, como probablemente en la nuestra? Los falsos maestros se burlaban. ¿Y el regreso de Cristo? ¿No que iba a volver Jesús? Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4 en la primera parte, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra nos está ubicando en un tiempo, en un contexto donde nuestros hermanos de la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, fueron acechados por burladores, por personas que creían y veían a las escrituras o las promesas que el Señor Jesús había hecho como algo que había que dudar, como algo de dudosa procedencia. Para ellos el retraso era prueba de que Dios había fallado. Para ellos la tardanza significaba abandono, significaba ausencia o incumplimiento divino. Y muchos cristianos, viendo la persecución, viendo la injusticia del Imperio Romano y sobre todo el sufrimiento, empezaron a sentir esa presión en el corazón. ¿Acaso Dios se olvidó de su promesa? ¿Acaso Cristo no vendrá? ¿Acaso la historia seguirá así para siempre? Preguntas que estamos poniendo sobre la mesa y que de una u otra manera pueden estar en un paralelismo a lo que hoy por hoy estamos experimentando, al igual que aquellos cristianos, en el sentido de la presión, de la tensión, de la cultura y de todo aquello que puede agobiar nuestro espíritu. Tal vez tú también has tenido momentos así como los que tuvieron aquellos cristianos. Momentos en los que Dios prometió algo y ese algo parece tardar mucho. Momentos en los que la vida parece avanzar más rápido que nuestra fe. Momentos en los que el dolor nos puede hacer preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? Pero en medio de esa lucha, el Eterno inspira a Pedro a través del Espíritu Santo para escribir una verdad poderosa, una verdad que permanece en el tiempo y que es tan fresca como también la recibieron aquellos cristianos en esa época. Son cristianos que hoy también podemos recibir esa misma palabra inspirada por el Espíritu Santo con una verdad poderosa y trascendental. Una verdad que sana la ansiedad, una verdad que fortalece la fe y revela el corazón de nuestro Padre Celestial. Y recordando nuevamente el texto central, dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo es una ventana al carácter de Dios. Es una declaración supremamente poderosa que nos cambia la perspectiva. Lo que vemos como tardanza, el Eterno lo llama paciencia. Lo que nosotros interpretamos como silencio, el Eterno lo usa como oportunidad. Lo que pensamos que es olvido, en realidad es misericordia. La demora del Eterno nunca es ausencia. La demora del Eterno siempre es propósito. Antes de que Cristo vuelva, antes de que la historia llegue a su punto final, antes de que la eternidad sea revelada, el Eterno está esperando algo. Y no es una espera vacía. El Eterno está esperando por personas. El Eterno está esperando por hijos pródigos. El Eterno está esperando por familias enteras. El Eterno está esperando por pueblos y naciones. El Eterno está esperando por ti y por mí. Este es el mensaje que el apóstol Pedro quiere que comprendamos en un sentido figurado. Fue el mensaje que él esperaba que se comprendiera en aquella época. Y como hablamos de una palabra viva y eficaz, de una palabra eterna, porque bien lo dice la misma palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En otras palabras, la palabra bendita de Dios permanece para siempre. Y es precisamente el corazón de Dios que nos hace ver que su esencia en sí mismo no es condenar a nadie, sino salvar. El deseo del Eterno no es destruir, sino rescatar. El anhelo de nuestro eterno y soberano Dios no es la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Por eso, en este día, al estudiar este texto, y lo hacemos ahora más profundamente, dejando esta introducción un poquito atrás, podemos darnos cuenta que segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9 no solo nos habla de un Dios fiel a sus promesas, sino de un Dios paciente, compasivo y apasionado por la salvación de cada ser humano. Veamos los siguientes aspectos en esta noche para profundizar en el escudriñamiento de este texto. Y el primer aspecto que quiero compartir es que la tardanza, que no es tardanza, no es como tú y yo la calificamos, no es como tú y yo la concebimos. Veamos a la luz de la palabra este primer aspecto, la tardanza, que no es tardanza. Los cristianos del primer siglo enfrentaban burlas y dudas respecto al regreso de Cristo, como tal vez muchos hoy también lo están pensando. Algunos falsos maestros decían, según lo que relata segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Parecía que Dios se había olvidado de lo que había prometido. Pero el apóstol Pedro responde con una verdad profunda ante estos cuestionamientos, señalamientos de estos falsos profetas o emisarios de Satanás, mezclándose en medio de un mundo aparentemente religioso. Lo que para nosotros, según lo que Pedro nos hace comprender también en esta carta, lo que para nosotros parece tardanza, para el Eterno es misericordia. Misericordia. Muchos cristianos hoy por hoy viven algo similar. Oraciones sin respuestas inmediatas. Tal vez usted está esperando por muchos años la respuesta a una oración. Puede ser un caso. Promesas que parecen lejanas para otros. Circunstancias que no cambian en su vida. La sensación de que el mundo empeora con todo lo que escuchamos y leemos en las noticias. En medio de esta tensión, lo que permite este texto bíblico tomado el día de hoy como centro de esta enseñanza, se nos recuerda quién es Dios en realidad. Dios es fiel. Dios no miente.
y tampoco Él actúa en nuestro tiempo. Pero más que eso, este texto nos revela el corazón del Eterno hacia la humanidad. Él es un Dios paciente, Él es compasivo y profundamente comprometido con la salvación. He ahí un punto de inflexión que es importante tomarlo a consideración para no tergiversar la enseñanza ni tampoco flexibilizarla a su conveniencia. No crea que porque estoy hablando de estos atributos del Señor, usted puede tomar esto como licencia para hacer lo que bien le venga en gana, porque cree que el Señor le va a seguir extendiendo el tiempo necesario hasta que usted se arrepienta. Cuidado con entrar en un juego que se puede convertir para su vida en algo catastrófico. Dejamos atrás este primer aspecto. Tardanza que no es tardanza. Veamos un segundo aspecto. La fidelidad del Eterno a su promesa. Parte de su atributo, de su esencia. Dios es fiel. Por lo tanto, el Señor nos dice en el texto central, Él no retarda su promesa. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Eterno anuncia que Él nunca ha dejado una promesa incumplida. Y lo que no se haya cumplido hasta la presente fecha, sabemos que está en un espacio escatológico. Son profecías que se tienen que cumplir. Pero si usted mira de aquí para atrás, dése cuenta de todo lo que el Señor ha prometido y está cumplido. He ahí donde estamos el día de hoy haciendo un análisis profundo precisamente a una profecía, precisamente a una promesa que aún no se cumple, pero no porque Dios se haya olvidado, no porque Dios tenga el reloj atrasado, no porque Dios sea impuntual, sino que aquí lo que estamos viendo es precisamente misericordia, porque tal vez alrededor de nosotros hay mucha gente que aún no ha recibido a Jesús. Mucha gente en el mundo sigue muriendo en este preciso momento sin Jesús. Hay muchos hospitales donde hay gente agonizando que no tiene a Jesús. Muchas cárceles están llenas sin gente que no tiene a Jesús. Muchos lugares de trabajo, muchos países aún no tienen realmente claro quién es Jesús. Pero si regresamos en esta mirada retrospectiva, viendo lo que el Señor ha prometido, podemos mirar tres promesas de las 3.579 que aproximadamente teólogos conservadores han establecido que son promesas que existen en la palabra. Por ejemplo, Dios prometió un redentor. Tenemos el protoevangelio en Génesis 3:15 y esa promesa se cumplió cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra. Prometió bendecir a Abraham, según lo que dice Génesis 12:1-3, y tenemos que es un hecho cumplido. En él serán benditas todas esas familias. Y también sabemos que hay una hermosa promesa de la descendencia de Abraham. También el Señor prometió que llegaría el Espíritu Santo, según Joel 2:28, y lo vemos que se cumplió en el Pentecostés. Usted va al libro de historia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y encuentra esta promesa cumplida. ¿Cuántas promesas más usted encuentra en la palabra que han sido cumplidas? Dios no va a dejar de cumplir jamás nada de lo que él ha prometido, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios que cumplió todo en el pasado no fallará en el futuro. La promesa del regreso de Cristo es segura. Jesús prometió en Juan 14:3, vendré otra vez. Él lo prometió. Los ángeles confirmaron esa promesa, de acuerdo a lo que dice Hechos 1, versículo 11, en la segunda parte, que dice, este mismo Jesús que ha tomado de vosotros, dice, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles también predicaron como esperanza central la venida de Jesús, la segunda venida, el regreso de Cristo no está en duda, está en una agenda por cumplirse. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No interpretemos el silencio del Eterno como ausencia. No interpretemos la espera como abandono. El Eterno no tarda. El Eterno prepara. El Eterno cumple. El Eterno actúa en el tiempo que está inmerso en Él como eterno y soberano Dios. Por lo tanto, recordemos este segundo aspecto, la fidelidad del Eterno a su promesa. Un tercer aspecto, la paciencia del Eterno con la humanidad, con el cosmos. No nos apartemos del hecho central de que el corazón en sí de la palabra tiene que ver con el amor de Dios para la humanidad. Y eso se manifestó dando a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello, dice el mismo texto, hoy tomado, que Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con la humanidad. La paciencia es un atributo del carácter divino. Podemos verlo en el segundo libro del canon bíblico, en Éxodo, capítulo 34, versículo 6, en la segunda parte, donde vemos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos entonces que la paciencia es atributo de su carácter. Si el Eterno no fuera paciente, ninguno de nosotros estaría el día de hoy aquí. La paciencia del Eterno no es permisividad. No hay que confundirse. La paciencia de Él es oportunidad. Dios no tolera el pecado. Dice Él que la paga del pecado es muerte. Dios espera para salvar al pecador. Dice Romanos capítulo 2 versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de la paciencia es la salvación, no juicio. Es salvación para ti, para mí y para todo aquel que se arrepienta. Cada día que pasa sin que Cristo regrese es un día más. ¿Para qué? Para que un alma escuche el Evangelio. Por eso da mucha tristeza cuando llega el día de evangelismo que preparamos mes a mes en nuestra congregación. Y muchos tienen algo más importante que hacer. Qué triste. Porque cada día que pasa sin que Cristo regrese, lo que significa es una oportunidad para que uno más escuche el Evangelio de Jesucristo. También para que un hijo pródigo más vuelva. ¿Cuántos hermanos a nuestro alrededor se han apartado? ¿Cuántos han dejado que porque tienen mucho trabajo, que porque se resintieron con el pastor, que porque etcétera, etcétera, etcétera? Y se han ido de la iglesia y están en el mundo. ¿Cuántos de ellos tendrían la oportunidad el día de hoy de regresar a casa como el hijo pródigo? Asimismo, cada día que pasa sin que Cristo regrese es un día más para que un pecador sea rescatado, para que una familia sea restaurada, para que un matrimonio sea recuperado. La paciencia del Eterno es una ventana abierta hacia la redención, porque el Eterno no se cansa de llamarnos. El Eterno no se rinde contigo ni conmigo. El Eterno espera el tiempo de la oportunidad para nosotros. Él espera siempre pacientemente. Pero también debemos de tener en cuenta que por más que Él espera, el tiempo de la oportunidad en esta tierra no será eterno. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que puede ser en cualquier momento. Puede ser esta misma noche. No lo sé. Pero la palabra ratifica algo como una evidencia o característica de ese día, que será como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por ello, te animo, amado hermano, que no esperes más tiempo. Si de repente te encuentras como hijo pródigo, si de repente te encuentras resentido con el Señor, o si de repente aún no tienes en verdad a Cristo Jesús en tu vida, hoy es un día muy importante. La paciencia del Eterno es para la humanidad, pero recordemos que no será eterna en esta tierra. Y finalmente, el deseo del Eterno es la salvación para todos. Así de esencial es esto. Dice el texto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Eterno no desea la muerte del impío, así como tú lo escuchas. Él no desea la muerte del impío. Vemos que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra del Señor, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor quiere que se proceda al arrepentimiento. El Señor quiere que dé ese giro de 180 grados. El Señor quiere que le dé la espalda al mundo, que le dé la espalda al pecado, pero que estemos de frente con Él, que estemos mirándole a Él, que estemos poniendo la mirada en las cosas que edifican, en las cosas realmente que tienen trascendencia a través del tiempo y el espacio, que son cosas eternas, donde debemos mirar es a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. El deseo del Eterno es universal, pero al final del día la decisión es personal. El Eterno quiere salvar, pero el hombre debe de responder. La salvación es ofrecida para todos según lo que dice el corazón de la palabra en Juan 3:16, pero aceptarla por quienes se arrepienten y creen debe de ser aceptada, aunque la salvación es ofrecida para todos. El llamado central a todo lo que en esta noche estamos hoy enfocándonos es el arrepentimiento. Y recuerda que arrepentimiento no es remordimiento. Pedro representa arrepentimiento, Judas representa remordimiento. No es tristeza pasajera el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, como lo he sostenido, un giro de 180 grados, es rendición, es abandono del pecado para abrazar a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Jesús inició su ministerio diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Imagínate que esta expresión, el tiempo se ha cumplido, es una de las cosas que más se está predicando en estos últimos tiempos. Pastores de todo el mundo, mensajes de sana enseñanza, de sana doctrina, siervos del Señor consagrados y enfocados en la sana doctrina. Están compartiendo un mensaje universal, pero también transversal, porque usted lo puede escuchar en mandarín, lo puede escuchar en inglés, lo puede escuchar en alemán, lo puede escuchar en el castellano, en el español, y tienen la misma virtud, el mismo corte. Arrepiéntete, Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Y estamos viendo este enfoque a nivel mundial, amados hermanos, como nunca antes se estaba predicando de la segunda venida de Jesucristo. Un punto de quiebre importante ocurrió en el año 2020 y ese punto de quiebre ha llevado hoy a mirar señales, ¿sí? Como antes no se habían manifestado. Pero todo ese tablero, cada pieza se está poniendo en su lugar. Jesús viene pronto, muy pronto. Sin arrepentimiento, amados hermanos, no hay salvación. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación y eso lo debe de conocer toda persona a nuestro alrededor.
Por eso somos heraldos de Cristo, somos embajadores de Cristo. Debemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Llevemos este mensaje a toda persona a nuestro alrededor. Recordemos, amados hermanos, que solo con arrepentimiento puede haber perdón, puede haber restauración y puede haber esperanza en Cristo Jesús. El Eterno está llamando hoy una vez más. Hoy sigue tocando las puertas de los corazones, corazones endurecidos, corazones que están hoy en día encallados, cerrados en sí mismo, producto de su ego, producto del orgullo, producto de no querer ver más allá a través de los ojos de Jesucristo. Jesús miraba con compasión a su hermano. Jesús miraba con misericordia a su hermano. Jesús miraba siempre con un corazón contrito, viendo que las almas se perdían. El Señor Jesús jamás perdió el tiempo en banalidades ni cosas suntuarias. El Señor siempre avanzaba, porque el tiempo, amados hermanos, para esta tierra, para la humanidad se acaba. Y lamentablemente muchas veces jugamos y jugamos en la iglesia y perdemos el tiempo en banalidades, cuando debemos de ser uno en Cristo, con una visión, con un propósito, con un sentir, y es predicar el Evangelio de Cristo. El Eterno está llamando el día de hoy. No postergues lo que define tu eternidad. Puede ser que estés dentro de una congregación, pero estés viviendo como un hijo pródigo. No postergues más el día de arrepentimiento. El Eterno quiere salvar, el Eterno quiere transformar y también quiere usarte a ti para llevar el Evangelio de Cristo, para alcanzar muchas almas para Cristo, para su gloria. Llegamos al final, amados hermanos, de este espacio. Y todo lo que hoy la palabra trae a nuestras vidas debe de ser para reflexión, debe ser para que lo asimilemos, pero no solo para que retengamos en nosotros, sino para compartir lo que de gracia hemos recibido. Hoy este texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos muestra tres grandes verdades. Que Dios cumple sus promesas, que Dios espera con paciencia, pero sobre todo Dios quiere salvar a todas aquellas personas que aún a tu alrededor están necesitando de ese mensaje de salvación. Tal vez estás desperdiciando tu vida, tal vez estás perdiendo el tiempo en cosas realmente suntuarias. Hoy es el tiempo de redireccionar también nuestra agenda, redireccionar también nuestro propósito en esta tierra. No estamos acá, amados hermanos, para vivir la vida por vivirla. Estamos acá para cumplir un propósito mientras peregrinamos en esta tierra. Seamos obedientes al Señor, pongamos la mirada en Jesús, hagamos lo que el Señor hoy anhela de nosotros. Este pasaje nos invita a confiar más en el Eterno, a arrepentirnos profundamente, a apreciar la misericordia divina y compartirla con los demás, a predicar el Evangelio con urgencia, amados hermanos, no parando de hablar de Jesucristo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, prepararnos para el regreso de Cristo, que es eminente. Él viene pronto por su novia, una novia vestida de blanco. Que Dios bendiga tu vida, amados hermanos. Acompáñame a orar. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.